todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, gracias a los medios de comunicación, la radio, la televisión católicas que transmiten la Santa Misa, están participando con nosotros de esta celebración. Estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Y la liturgia de la palabra de este domingo es una vehemente invitación a vivir nuestra fe. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Éxodo en el capítulo 17, nos presenta la actitud rebelde y además carente de fe de parte del pueblo hebreo cuando protestan contra Moisés y por tanto contra Dios, que les ha hecho salir de Egipto y ahora están en el desierto. Y dicen ellos que eso para hacerlos morir de sed. Están exigiendo que se les dé agua. Moisés clama al Señor y el Señor le da indicaciones que con el mismo bastón con que golpeó el Nilo, que ahora con ese bastón toque la peña de Meribá en Masá y que brotará agua en abundancia. Y así sucede. Es el poder de Dios, es la misericordia de Dios que se manifiesta. El pueblo nunca va a olvidar este gran prodigio, como Dios le dio de beber agua milagrosamente en el desierto, agua en abundancia, en la peña de Meribá. San Pablo, escribiendo a los Corintios, dirá después que esa peña es una figura de Cristo. Cristo es la fuente de donde brota la vida verdadera. En efecto es así. Y hemos recitado el Salmo 94. El salmista nos invita a estar a la escucha de la palabra del Señor. Hagamos caso al Señor que nos dice: no endurezcan el corazón como el día de la rebelión en el desierto. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. Qué importante, amadísimos hermanos, es que estemos a la escucha de la voz del Señor. San Óscar Arnulfo Romer
en una de sus homilías nos dijo que cuando la persona vive la interioridad, la espiritualidad profunda, es capaz de entrar en sí mismo, porque en el corazón, en el alma de la persona, hay, dijo él, como un cuartito donde Dios baja y podemos encontrarnos con el Señor y hablar con Él, escuchar su voz. Y concluyó San Óscar Arnulfo diciendo que si esto hiciéramos todos los que tenemos problemas, los solucionaríamos. En efecto es así. Es importante que la fe nos lleve hasta ese diálogo íntimo con el Señor. No solo para pedirle, sino para escuchar su voz, para darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere de nosotros y entonces actuar conforme a su voluntad. En el Santo Evangelio del capítulo 4 de San Juan, que se nos acaba de proclamar, se nos presenta esa hermosa escena de Jesús platicando con la samaritana. En un pueblo de Samaria, en el pozo de Jacob, se ha acercado a esta mujer para pedirle que le dé de beber, mientras sus discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. Si como los samaritanos, o mejor dicho, los judíos no hablan con los samaritanos, se extraña aquella mujer de que el Señor, siendo judío, hable con ella. Y comienza el diálogo. El Señor le hace ver que si ella supiera quién es Él, sería ella quien pidiera agua viva y Él le daría y ya no tendría más sed. Es precisamente lo que afirma San Pablo, como hemos dicho, que Cristo es la fuente del agua viva, la fuente de la gracia, la fuente de la salvación. El que bebe de esa agua se convierte él mismo en un surtidor de agua viva, en fuente de gracia, en Cristo. Qué importante, amadísimos hermanos y hermanas, es que vivamos nuestra fe, sobre todo en dos aspectos. Uno, el trato íntimo con el Señor, la confianza en Él, la oración, escuchar su voz, como hemos dicho, y cumplir su voluntad. Esto solo lo puede hacer la persona de interioridad, la persona de oración, la persona que busca a Dios, que habla con Él. No importa nuestra condición.
El Señor ha venido para todos. Esta mujer del Evangelio no es el mejor ejemplo de vida. Por desdicha, no lo era. Pero igual, se ha encontrado con el Señor y entonces cree en Él. Su fe crece y da fruto y se convierte en evangelizadora ante los suyos, hablando del Señor. Es el contacto con Jesús que nos hace crecer en fe. Por eso, en la Cuaresma y siempre, porque toda nuestra vida es una Cuaresma, debemos buscar al Señor de corazón y hablar con Él. Y el otro aspecto importantísimo es el buen obrar, el obrar en justicia, en verdad y en caridad cristiana. Precisamente si estamos con el Señor, en diálogo frecuente, íntimo con Él, si hemos recibido su gracia mediante los sacramentos y en la oración misma, entonces no podemos obrar de manera distinta, mucho menos antagónica a la gracia del Señor. Por el contrario, debemos ser instrumentos del Señor. Ahora, amadísimos hermanos y hermanas, el mundo vive una prueba grande, porque estamos bajo la amenaza de un virus que es invasivo y que también puede llevar hasta la muerte. Nuestra nación, aunque todavía no lo tiene, por lo menos reconocido, pero está también bajo amenaza, una cuarentena nacional. Así estamos, así está nuestro país. Es importante en este momento vivir nuestra fe, volvernos a Dios, platicar con Él. Ya citábamos a San Óscar Arnulfo Romero, invitándonos a entrar en contacto con el Señor cara a cara, en un diálogo sincero, íntimo, para pedirle que nos proteja, ciertamente, pero también para pedirle nos conceda la gracia de ser fieles a Él y cumplir su voluntad. Y entonces, después de esa oración, que debe ser continua, pero teniendo ese trato con el Señor, no puede ser sino nuestra actitud caritativa, bondadosa, solidaria, generosa para con nuestros hermanos. Y es así como vamos a salir adelante. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Santísima Virgen María está con nosotros. Nos protege, nos encomienda, nos ama. Nuestros santos también, San Óscar Arnulfo Romero,
está orando por nosotros. San José, todos los santos. Entremos nosotros también en esa actitud de oración intensa y en una actitud de conversión sincera, dejando cualquier actitud negativa, cualquier sentimiento malo, injusto, sacando lo mejor de nosotros mismos, obrando el bien. En la historia se han dado repetidas situaciones críticas como esta. Dios nunca nos desampara. Y en la historia de nuestro país también. Esta es una crisis más. No podemos dejar que nos agobie el pánico, sino más bien que esta sea la ocasión para estar más cerca de Dios, cumpliendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere. Y entonces vamos a ver la mano de Dios que nos protege y que nos bendice. Oremos por nuestros hermanos del mundo afectados por este virus, por los que han muerto, por los que sufren la enfermedad. Y también pidamos por los pueblos que todavía no lo tenemos, para que Dios nos proteja a todos. Esta debe ser nuestra actitud. Y como ya dije, a la misma vez, haciendo el bien. Cada uno desde su propia situación, pero activos en el bien, en la caridad y en la solidaridad. Que el Señor pues nos ayude. Hoy la invocamos por intercesión de María Santísima, el Señor San José y nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero. Que Él nos proteja, que Dios ponga su mano para protegernos de esta calamidad. Que así sea.